Ha sido protagonista toda esta jornada y nos acompaña hoy en CNN Prime la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa. Bárbara, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy en un día de paro nacional convocado por la CUT. Sin embargo, la mayoría de los chilenos fue a trabajar normalmente. ¿Fracasa un paro nacional cuando la mayoría de los trabajadores no se adhieren a él, como pasó hoy día? Fracasa un paro nacional cuando tú no logras poner en el centro del debate los objetivos por los cuales te movilizaste. Nosotros cumplimos plenamente ese objetivo, por lo tanto no sentimos que esto sea un fracaso. Todo lo contrario, creemos que hoy es un puntapié inicial para un proceso que va a ser bastante más largo que una movilización con las características que tuvimos el día de hoy, para poner en la agenda nacional el debate sobre las reformas laborales que hasta ahora han sido invisibilizadas por gran parte, no solo de los candidatos, sino que también a nivel de los medios de comunicación. Bárbara, ¿cuál fue realmente la adhesión? Porque respecto, por ejemplo, a funcionarios fiscales se habla de un 1,8% por parte del gobierno y de la CUT de un 90%. Es bien grande la diferencia y una diferencia casi igual proporcionalmente respecto a la evaluación en la calle, la marcha, lo que dice Carabineros y lo que dicen ustedes. Quiero saber cuál es la evaluación real que ustedes tienen, pero además si tú atribuyes alguna intencionalidad a la evaluación que hacen tus contrapartes. Bueno, nosotros hicimos un recorrido por ambas marchas, tanto la que partió desde Estación Central como la de Plaza Italia, que es el punto donde yo marché, y evidentemente la adhesión es muy superior a las 30.000 personas, muy superior. Nosotros hablamos de 150.000 y probablemente nos quedamos cortos. Por eso en horas de la tarde, cuando hicimos nuestra evaluación a las 4:30, ya teníamos un aproximado de cerca de 200.000 personas que marcharon en la región metropolitana, más las expresiones que hubo en regiones, donde llegamos casi al 500.000 de trabajadores y movimiento social, por cierto, también marchando el día de hoy, lo que es una cifra no menor para hacer una convocatoria con un sello que además fue muy nítido, que fue un sello de trabajadores. Si uno ve las imágenes, fue una marcha donde el movimiento estudiantil estuvo presente, pero donde el fuerte de la movilización estuvo radicada en los trabajadores. Y por lo tanto, nosotros evidentemente que no podemos compartir la cifra que ha entregado Carabineros, pese a que saludamos que ellos reconozcan hoy día que fue una marcha pacífica, que donde se cumplió el objetivo de la movilización, y eso evidentemente que nosotros lo saludamos como movimiento sindical, como Central Unitaria de Trabajadores. Y sobre la situación de los empleados fiscales, porque aquí se tiende a confundir a veces cuando hablamos de adhesión al paro y se cree que cuando hablamos del 90-95% hablamos de una adhesión del total de los trabajadores. Y ahí estamos hablando particularmente de los trabajadores del sector público, de la administración centralizada. Y yo en eso voy a ser clara, yo respaldo los dichos del presidente de la ANEF, de nuestro presidente de los empleados públicos, que ha dicho y ha cifrado el 95% la adhesión, y nosotros nos vamos a comprometer con esa cifra, porque es evidente para quien recorrió las calles de Santiago hoy día que los servicios públicos no estaban funcionando, aun cuando siempre se dijo por parte de las organizaciones, sobre todo el mundo de la salud y otras, que iba a haber atención de urgencia, que se iban a hacer los turnos, porque este paro no es en contra de la ciudadanía, sino que más bien es para poner las bandas sobre la mesa. Usted decía, en este caso, en la marcha hubo más bien una gran cantidad de trabajadores más que estudiantes. Sabemos que los estudiantes son los que han empujado la agenda social en los últimos años, ellos han estado en la calle y han logrado que la educación se convierta en el tema número uno. Se han quedado atrás las organizaciones sindicales y por eso es que temas como, por ejemplo, las reformas laborales no están hoy día en el tope de la agenda de ningún candidato. Yo creo que el hecho de que no esté ese tema en la agenda tiene que ver, sin duda, con la ineficiencia o la ineficacia que hemos tenido el movimiento sindical para instalar la demanda, pero también porque no son temas fáciles. Hablar de reformas laborales en este país es romper con una institucionalidad heredada de la dictadura y es romper con una simetría que hoy día existe en el mundo del trabajo, donde el empleador tiene sendas garantías para poder ejercer demandas y derechos y obligaciones sobre los trabajadores, mientras nosotros, si miramos la contraparte, bueno, ¿qué tiene el trabajador? No tiene nada, no tiene ni siquiera derecho a huelga, no tiene garantizada la negociación colectiva interempresa, no tiene garantizada en muchos casos ni siquiera el derecho a negociar, pese a que son trabajadores que se rigen por el Código del Trabajo, muchos de ellos. Entonces, hay ahí una situación que es muy compleja y que evidentemente no es fácil de abordar. Justamente usted es militante comunista, el Partido Comunista ha decidido apoyar a Michelle Bachelet en esta llamada nueva mayoría, pero viene la negociación postprimarias de un programa que no necesariamente tendría que ser el mismo que ella propuso como candidata para estas primarias. La pregunta es, ¿qué es para usted intratable, qué no puede faltar en el programa de esta llamada nueva mayoría, de tal forma que si falta, usted no le daría el voto a Michelle Bachelet? Yo creo que hay que distinguir los planos.
Yo soy la presidenta de la CUT y en mi calidad de presidenta de la CUT nosotros hemos sido muy claros en decir que nuestra reflexión, nuestro debate nos ha llevado a una convicción, y es que nosotros no tenemos compromisos con ningún candidato porque entendemos que nuestro rol como movimiento sindical es ser un agilizador, es ser un dinamizador de las demandas que tenemos como trabajadores, y por lo tanto desde esa perspectiva el compromiso con algún candidato no es fiel reflejo de la realidad y diversidad del movimiento sindical. Distinto es el caso de Bárbara Figueroa, militante comunista, que no es el rol por el cual ustedes públicamente me conocen, y yo he dicho públicamente, sí, que he asumido la definición de mi partido, ha sido una definición que yo apoyé, que yo ratifiqué, que ha sido debate colectivo, pero que evidentemente tiene un carril distinto. Yo espero que desde mi partido se hagan todos los esfuerzos porque las demandas laborales se asuman a plenitud, ojalá desde la perspectiva que ha planteado la Central Unitaria. No somos la única organización que va a hablar de las materias laborales, pero yo espero que mi partido haga todos los esfuerzos, así lo he conversado con mi directiva, lo hemos discutido en nuestros espacios en el Comité Central y en otras instancias, y tengo claro el compromiso de mi partido con las demandas de los trabajadores, porque somos un partido representante de los intereses de esta clase. Ahora, ¿cuánto de eso va a significar que vamos a poder incidir en el resto de los partidos de la coalición de la nueva mayoría? Eso es lo que está en disputa hoy día, y por lo tanto yo espero que desde el partido podamos hacer los mejores y mayores esfuerzos por generar una gran convergencia en torno a estos temas. Y como Central Unitaria nosotros tenemos hoy día el desafío, al calor de esta gran movilización, desde nuestro rol, desde nuestra posición, desde nuestra organización madre, poder avanzar y disputar ese espacio que hoy día sabemos no va a ser fácil de avanzar, y porque además las presiones no siempre son la expresión de la calle. Aquí también hemos conocido de empresarios, el propio ministro de Hacienda ha dicho, propuestas de asamblea constituyente, propuestas transformadoras, ponen en jaque la economía del país. Por lo tanto, cuando hay sectores sobre todo el poder político y económico, que pueden ejercer grandes presiones, evidentemente que nosotros desde el movimiento sindical también tenemos la labor de ir a disputar esos espacios. Ahora, por ejemplo, en los temas que estaban en el tope de lo que ustedes ponían hoy día en la discusión, decían acabar con las AFP para un sistema de reparto. Eso claramente no tiene nada que ver con lo que está proponiendo Michelle Bachelet en el tema de AFPs. Hablaban también de una nueva institucionalidad laboral, y es un tema que Bachelet no ha tocado. Ella ha tenido planteamientos en temas de educación, de constitución, etcétera, pero no en la institucionalidad laboral. ¿Qué tan lejos se siente entonces la ciudadana Bárbara Figueroa de lo que está planteando Michelle Bachelet? Yo creo que la Central Unitaria hoy día siente que estos temas no están abordados a plenitud. Es evidente, lo vimos en el debate presidencial, ustedes fueron testigos. El tema laboral no tuvo ninguna mención. No fue consultada por los periodistas, pero tampoco fue materia de pronunciamiento por parte de los candidatos. Entonces, es evidente que el tema laboral hasta ahora no había tenido ninguna visibilidad. No sé si ausencia total, porque nosotros nos reunimos con los candidatos de la oposición, no con todos, nos faltó reunirnos con Andrés Velasco en ese momento previo a la primaria, y cuando lo discutimos con los candidatos, todos ellos encontraban que este era un tema muy importante, clave, un eje, un debate fundamental. Sin embargo, eso no fue lo que se expresó luego en el debate. Por lo tanto, hoy día hay una distancia sideral. Esperamos nosotros, con la movilización de hoy, tal como tú dices, en torno a la nueva institucionalidad laboral, el fin a las AFP y un nuevo sistema de pensiones, poder incidir en la agenda nacional, porque aquí nadie tiene garantizado que sus temas van a estar presentes. Solo lo garantiza hoy día, hasta ahora, la movilización y la capacidad de incidencia de las organizaciones. Sea cual sea el programa de Michelle Bachelet, ¿cuenta Michelle Bachelet con el voto de la ciudadana Bárbara Figueroa? Yo creo que ese no es el debate hoy día. No, pero yo creo que ese no es el debate hoy día. Yo creo que el debate hoy día tiene que ver con cómo instalamos las reformas laborales en el eje de la agenda nacional, independientemente de candidatos. Porque aquí no hay solamente candidatos a la presidencia, aquí hay candidatos al Parlamento que tampoco se han pronunciado sobre las demandas. Por lo tanto, esto es un poquito más profundo que a qué candidato se va a apoyar o no. Chile no está solamente hoy día eligiendo un presidente o presidenta. Chile está iniciando un nuevo ciclo. Hay un nuevo ciclo político que se va a inaugurar en el país. Se cerró la eterna transición. Bienvenido sea. Se demoró décadas este país en cerrar una transición pactada. Por lo tanto, el periodo que se inicia hoy día es un periodo de mayor complejidad que va a marcar el futuro del país a 20 o 30 años. Por lo tanto, en ese marco no es tan sencillo decir, bueno, ¿a quién se va a apoyar o a quién no? Aquí lo importante, esto para nosotros es tan importante que en este debate lo de fondo sea poder instalar la demanda. No estamos diciendo que los candidatos la tengan que asumir porque la tienen que asumir. Nadie hablaría hoy día de educación si no se hubiesen producido grandes y sendas movilizaciones a nivel nacional. Por lo tanto, sabemos que hay una labor del movimiento sindical para poder poner estos temas sobre la mesa, y esa es la tarea que estamos desarrollando. ¿Cuánto vamos a lograr
incidir? No lo sabemos. Por lo tanto, para nosotros hoy día es imposible hacer política de ficción. Nos interesa más ver cómo vamos avanzando paso a paso en este camino, porque los temas laborales sean temas prioritarios de agenda, y a partir de eso veremos luego qué tan profundos son los planteamientos de esta reforma para establecer quién está más cerca o más lejos de los planteamientos de la central. Bárbara Figueroa, gracias por haber estado con nosotros en CNN Prime. Muchas gracias a ustedes y un gran saludo. Yo no me puedo permitir salir de este estudio sin decirle y nuevamente agradecer a los cientos de trabajadores y trabajadoras que hoy día hicieron posible que este hito histórico, esta movilización, este paro nacional, con una gran movilización a nivel nacional se pudiera desarrollar, porque nosotros podríamos haber convocado. Y si la gente no responde, esto no habría tenido nada del otro mundo. Hoy hubo una respuesta contundente y con esa esperanza es que nosotros asumimos el desafío de seguir construyendo para el movimiento sindical. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.